Rodrigo Cortés, bienvenido. Bien hallado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Quería empezar preguntándote por una polémica muy reciente sobre la que te has pronunciado en una tercera de ABC, que es sobre la modificación de los textos de Roald Dahl para ajustarse a las nuevas sensibilidades. Es un tema peliagudo y en el fondo simple, porque gran parte de lo que me preguntaba, por ejemplo, en esa tercera que escribí, es para empezar, sin entrar ni siquiera en cuestiones morales, que son tan obvias que casi da la impresión de que no hay que incidir en ellas, me preguntaba cómo tal cosa era siquiera legal. Cómo alguien podía trastear sobre la obra de otro, mantener su nombre, como si lo hubiera escrito él y lo hubiera firmado, y que no hubiera no solamente manera de intervenir, sino que a alguien le pareciera que podía hacerlo. Las cuestiones legales eran las que me dejaban inicialmente más patidifuso, porque que alguien quiera trastear sobre lo que sea, lo entiendes perfectamente, sabes cuáles son los impulsos humanos, pero hay todo tipo de leyes que se supone que salvaguardan ante tal cosa. Entre otras cosas, porque por lo que estudió el Daily Telegraph en cientos de ejemplos, porque ha habido cientos de cambios en su obra, ni siquiera es una cuestión de pura corrección del lenguaje, ni siquiera es una cuestión de que no digan gordo y digan enorme para dejar de insultar a los gordos y empezar a insultar a los enormes, sino que hay modificaciones de contenido. Matilda lee a Jane Austen y alguien ha decidido ahora... No, perdón, lee a Joseph Conrad. Y alguien ha decidido ahora que convendría que leyera a Jane Austen. O lee a Rudyard Kipling, y lo han cambiado por Steinbeck, creo. Entonces ya no visita la India con Kipling, sino California con Steinbeck. Kipling, el autor del libro de la selva, de Kim de la India, de Lord Jim. En todo caso, ¿quién es nadie para decidir a quién lee Matilda? Salvo Roald Dahl, que me temo que está lejos de poder hacerlo. Pero en fin, da la impresión de que en España, por ejemplo, sería imposible, porque el derecho moral lo preservaría. Claro, un autor tiene el derecho moral sobre una obra, eso significa que nadie puede cambiarla simplemente, no puede alterarla. Y cuando un heredero hereda el derecho moral, no significa que él sí pueda alterarla, sino que él adquiere la capacidad de luchar por la integridad de la obra. Eso significa que cuando alguien modifica la integridad de la obra, es el heredero el que ahora puede aducir que es poseedor del derecho moral para que tal cosa no suceda. Pero no sé si las leyes anglosajonas son distintas o la británica en cualquier caso. En fin, no hay mucho más que decir porque da la impresión de que es de una claridad palmaria. Más allá de los asuntos legales y los asuntos morales, ¿te parece que esta anécdota retrata a la infancia de una forma un poco casi conmiserativa, ¿no? Es decir, los que hemos leído de niños y visto películas con contenidos que quizás estaban en la frontera de lo aceptable o incluso muchas veces se pasaban, tampoco recordamos tener excesivos traumas, ¿no? Y al contrario, ¿no? Sentimos que eso nos abría fronteras. Ni para bien ni para mal, porque incluso cuando nos enseñaban cosas teóricamente ejemplares tampoco las registrábamos. A mí lo que más me sorprende de esto, que más que retratar a la infancia, me parece retratar al mundo adulto, no es ni siquiera que no parezcamos conocer a los niños, sino que no parecemos recordar cómo éramos. Porque en realidad cuando nos decían cosas en clase, buenas o malas, no les prestábamos demasiada atención. Y lo que queríamos es que llegara al recreo lo antes posible. Y por suerte o por desgracia, el propio mapa moral se va conformando de una forma mucho más compleja, mucho más lenta, no tiene que ver con el sometimiento o ante determinados estímulos muy concretos que de forma mágica modelan el cerebro como si un botón o una polea pudiera generar el efecto determinado. Y si por algo Dahl ha sido vigente durante generaciones, es precisamente porque ha entendido muy bien al mundo infantil y jamás lo ha tratado con condescendencia y con paternalismo. No pensemos siquiera en Dahl. Si tú piensas, por ejemplo, en Frankenweenie de Tim Burton, un niño se siente plenamente identificado con esa película, porque hay un niño a quien se le muere un perro y está dispuesto a hacer lo que sea para resucitarlo. Claro, eso le da pavor a la madre, pero el niño lo entiende perfectamente. Claro que sí, si se me muere el perro hago lo que sea para devolverlo a la vida, aunque eso mueva todo tipo de fuerzas incontroladas.
Y un niño siempre reaccionará a eso, reaccionará a eso porque le apela, porque le estimula, porque, en fin. Y luego su sistema moral se conformará de otras formas con el paso del tiempo. A lo que no reacciona jamás a un niño es a la turra conveniente y diseñada para tener el hijo perfecto, ateo, republicano, que responda a las leyes exactas de la ingeniería moral del momento. Porque afortunadamente no somos, bueno, iba a decir no somos máquinas, me temo que sí, pero afortunadamente lo somos más complejas. En el libro que has sacado recientemente Tarantino, cuenta sus experiencias también de niño, ¿no? Estaba pensando en esto porque a mí es un tema que me interesa, es decir, cómo vemos las escenas, no solamente las que están dirigidas a los niños, como el caso de Barton que te referías, o el del propio Dahl, sino lo que es contenido para adultos que un niño puede registrar de una forma diferente, ¿no? Y él cuenta que, no recuerdo en qué película, pero bueno, hay una escena de sodomía, de violación, y que él... En Deliverance, eso es. Y él dice, yo de niño no sabía lo que estaba pasando, pero entendía que aquello era una forma de sometimiento, es decir, como que el niño sí le sabe dar un significado a las imágenes que no sabe interpretar del todo, ¿no? Y me interesaba también saber, tú como aficionado al cine que eres desde la infancia, ¿cómo recuerdas esas películas, no Deliverance en concreto, sino cualquier otra que te haya, a la que después hayas vuelto y hayas dicho, ah, mira, esto es lo que quería decir esto, sobre lo que yo tenía una intuición vaga quizá, ¿no? Pero... Bueno, es parte de la vida también, porque no se puede diseñar la educación de alguien en etapas perfectamente tasadas que nadie va a seguir de forma cronológica. Porque tú te sometes a los estímulos de forma más bien azarosa y poco sistemática, por mil razones, por más que alguien los diseñe. Porque coges un libro de la biblioteca de tus padres, porque te lo prestan, porque ves una película por error, porque estás de visita o porque te asomas a la rendija de la puerta. O por la razón que sea. No se sigue una pauta, no estás en un laboratorio sometido a pruebas perfectamente controlables. Recuerdo, por ejemplo, que con 9 años leí La Metamorfosis. Claro, no porque fuera capaz de acceder a la hondura insondable de la oscuridad del alma humana, sino porque había una portada muy chula y en la contraportada ponía que un señor se levantaba vestido, iba a decir, convertido en cucaracha. Y digo, un insecto. Y pues esto es para mí, claro, esto es lo más. Para mí no había mucha diferencia a priori entre eso y la mosca, por ejemplo. Y recuerdo que leí Viven tal vez con 8 años. Y me pasó algo parecido a lo que decías, por ejemplo. Inicialmente estaba atraído por esa teórica ceremonia de antropofagia, que sonaba a cine de terror y potencialmente fascinante. Luego ves que no es eso, es una historia de supervivencia, de amistad, en la que se gestionan muchas variaciones y fluctuaciones de energías vitales que, en fin, finalmente sobreviven la supervivencia de unos pocos. Y recuerdo que finalmente cuando los rescatan, los tienen aislados durante un par de días, sin ver a la familia. Y me acuerdo que le pregunté a mi padre por qué los tienen aislados. Y me dijo, pues piénsalo. A dieta, no, la dieta. Claro, y lo que pensé es, por si se los comen. Claro, tienes 7 años. Pero en eso consiste precisamente crecer, sí. que te sometes a los mismos estímulos y empiezas a recibir más capas, porque tienes más herramientas para interpretarlos. Y en el mundo infantil las líneas son muy claras, con trazos muy concretos y colores muy intensos y muy básicos, y con el paso del tiempo los colores se atenúan y a cambio se llenan de matices y la paleta de 8 colores se convierte en una paleta de 8 millones de colores. Y, en fin, hace falta simplemente experiencia para eso. Pero no hay que proteger particularmente a nadie ante eso, porque además no es posible, porque va a suceder y te vas a encontrar ante cosas no preparadas para las que no vas a estar preparado y que te podrían impactar y que tendrás que digerir de la mejor manera posible. Tú, por lo que dices, te criaste en una casa donde había libros, donde estaba Kafka, donde estaba Viven, donde había afición también por el cine, o eso es una cosa más personal tuya, o en general eso es una cosa que se cultivaba, con lo que tú naciste en ese ecosistema tan favorable. Sí, con el tiempo me he dado cuenta que fue bastante favorable sin ser hijo de artistas en absoluto. Mi padre era ingeniero agrónomo, mi madre es botánica, pero
La casa estaba forrada de libros, que siguen siendo mi elemento decorativo favorito. Y si veo lomos de libros, aunque sean de mentira, como en los hoteles y en los bares, me siento cómodo en el acto. Y mi padre, por ejemplo, era muy melómano, entonces había discos de La Fitzgerald o de Armstrong o de la Creedence, o, en fin, y por parte de mi madre había mucha clásica, por ejemplo, y le gustaba mucho el gregoriano. Eso te permite acceder a todo eso sin anticuerpos, porque es natural, porque nadie te lo recomienda, ni nadie te dice que te convendría, ni te piden que superes una prevención inicial. Simplemente está sonando algo y, claro, Mozart en realidad es agradable. Tienes que crecer 20 años sin Mozart para que después te genere algún problema. Si no, en realidad es agradable, no es Schönberg, qué sé yo, no es Bela Bartók. Y mi padre era muy cinéfilo también. Así que recuerdo ver pelis con él y llegar a la conclusión, creo que con 7 años, que mis dos directores favoritos eran Spielberg y John Ford. Claro, porque Spielberg era el mío y John Ford era el de mi padre. Entonces yo lo asumía para presumir ante mis amigos. A mí me gustaba E.T. y En los límites de la realidad y, en fin, las películas que produjo después y Regreso al futuro. Y con mi padre veía La diligencia y El hombre que mató a Liberty Balance. Así que sí, fue un ecosistema favorable. Entiendo que además de ese desarrollo moral, ¿no?, que hablabas de la infancia o de esa complejidad moral que vamos adquiriendo con los años, también experimentarías una complejidad en tu mirada estética, ¿no? Es decir, yo también veía muchísimas películas de niño, pero bueno, te parecía como que era igual Superman 1 que Superman 3 o Superman 4, ¿no? O sea, como que las veía de una forma casi, bueno, pues sí, me podía gustar más una u otra. Y sin embargo hay un momento en el que empiezas a distinguir matices, ¿no? Es decir, no, esto no es tan bueno, o aquella peli al contrario, que me encantaba de niño, resulta que sí que es tan buena, ¿no? ¿Tú recuerdas tener ese momento, no voy a hablar de una epifanía, pero en el momento en el que de repente notas que se ha desarrollado un paladar para juzgar estéticamente esas películas? Sí sucede, y sucede en realidad muy, muy pronto. Claro, por un lado, al principio todo está bien, porque es la primera vez que te enfrentas a algo, así que todo está bien. Lo cual no tiene nada de malo. De hecho, trato de recordarlo, y si quieres ahora vamos a eso. Trato de recordarlo para no darle espacio al cínico que crece con el tiempo. De manera que cualquier película que vayas a ver al cine es buena porque te dejan ir al cine, que es más que suficiente. Pero es verdad que si es Ursus es buena porque hay un señor que se pelea con un toro y gana, pero si es Karate Kid es mejor, por lo que sea. Por alguna razón sales de allí haciendo la patada de la grulla. Y a la vez, cuando escuchas una cosa que se parece a otra, al principio son lo mismo. La primera vez que escuchas un blues, por ejemplo, y entonces escuchas un toniquete. Pero cuando escuchas más de eso, empiezas a discriminar. Esto parece que es más rugoso, no lo verbalizas todavía. Esto parece más fiestero, aquí parece que hay algo más desgarrador. Y con el tiempo, después de escuchar mucho de eso, empiezas a jerarquizar. Y te das cuenta que Robert Johnson pues no es lo mismo que una verbena tocando un blues, pero para eso necesitas tiempo y exposición. Exposición a algo, me refiero. A la vez, por alguna razón, lo que es mejor afecta más, de forma más poderosa, aunque aún no sepas explicar por qué. Y tengo imágenes muy marcadas de mi infancia con 5 o 6 años, la primera vez que vi efectivamente Superman o los héroes del tiempo, como lanzaban un objeto al horizonte y se rompía el paisaje, mostrando que al otro lado había otra capa y que aquello era una ficción. Y recuerdo eso de forma muy marcada, no lo recuerdo de películas malas, por alguna razón. Por alguna razón esos recuerdos únicos casi siempre pertenecen a cosas que por alguna razón son memorables. El otro día dediqué un tiempo a tratar de rastrear, soy muy poco nostálgico, de hecho abomino bastante de la nostalgia casi como energía motora, pero estuve pensando por alguna razón que había 2 tebeos que leía sin parar de pequeño y no sabía cuáles eran. Uno era del cuerpo humano, un niño enfermaba y entrábamos dentro de su cuerpo casi como en viaje alucinante y asistíamos a un combate de los leucocitos
contra las bacterias que entraban en ese organismo. Era un TVO didáctico en el que te explicaban qué eran los hematíes y las plaquetas y los anticuerpos, etcétera, etcétera. Y otro era de Tarzán. Y por algún motivo releía sin parar esos TVOs, hasta que en algún momento mi madre decidiría tirarlos para hacer sitio para unos calcetines. Y me puse a tratar de investigar cuáles eran. Y al conseguirlo y recuperarlos, no tengo intención de rehacer la habitación infantil, pero quería saber cuáles eran los TVOs, eran buenísimos. El del cuerpo humano, se llamaba Conocimientos del cuerpo humano y era de Fernando Fernández, un grandísimo autor barcelonés. Y era una pasada. O sea, me he quedado estos días viendo sus dibujos, que son verdaderamente impresionantes y además estaban muy, muy bien hechos. Y el otro era un Tarzán de Hogarth, un grandísimo autor que, en fin, dibujó a Tarzán durante 3 décadas por lo menos, hasta los 50, pero que en el 70 y pico hizo un tomo nuevo readaptando el primer libro de Rice Burroughs. Y es una auténtica maravilla de dibujo, de color, con un tratamiento barroquísimo de la vegetación, en unos estudios anatómicos casi renacentistas. Es decir, por algún motivo esos dos tebeos que yo leía de niño sin parar resultaron ser dos grandísimas obras. Y eso es interesante también. Sí, sí, muy interesante, claro. El hecho de que disfrutas de la grandeza estética, ¿no? Más allá de que lo puedas visualizar o que lo tengas muy claro. Y en términos de empezar a conocer la artesanía cinematográfica, eso entiendo que llegaría más adelante, es decir, el poder ver una película no ya determinar la calidad, sino decir, a poder apreciar el montaje, la fotografía, la música, porque además como tú dices, te has cultivado en todos esos ámbitos y puedes sacarle provecho y sabor a todo ello, ¿no? ¿Eso vino también de la observación o ahí hay un proceso de estudio y de trabajo, digamos, algo más teórico? No, es la observación, bueno, es teórico en el sentido de que tú te sometes a esa recensión teórica, pero de forma completamente autodidacta. Por otro lado, con el tiempo, he llegado a pensar que posiblemente sea la única forma verdadera de aprendizaje, el autodidactismo. Esto no significa que haya que abominar de academias, ni escuelas, pero probablemente el gran beneficio de una escuela de cine a la que yo no he acudido, por cierto, es que congrega y junta a un montón de enfermos que generalmente son el enfermo de su pueblo y que no tiene mucha gente alrededor probablemente que pueda compartir su enfermedad. De esta manera, en la cafetería están todos juntos y pueden hablar de sus respectivas pasiones, pero cuando aprendes una serie de normas, las que sean, o una serie de teóricas reglas gramaticales, atiendan al lenguaje o a lo audiovisual, los puedes aplicar con más o menos eficiencia. Pero cuando son el resultado de una digestión personal, de una observación personal, incluso de una prueba personal, y llegas a la conclusión, haces dos planos y pones a un tío de espaldas, desde su espalda asomándose a una pared. Y luego pones lo que él ve. Y dices, vale, ahora voy a asomar la cámara como si fuera su mirada a la misma pared. Y pones las dos cosas juntas y de repente dices, no funciona del todo. Es casi lo mismo, pero estoy viendo al tío de espaldas y luego estoy viendo lo que él ve. Y te das cuenta, necesito a él viendo. Necesito la cámara al otro lado y él asomándose y luego ya quedará bien qué es lo que él está mirando. Cuando tú descubres eso, porque tienes una cámara de Super 8 y tienes 14 años y has hecho los dos primeros planos y al montarlos no funcionan del todo, ese conocimiento significa algo profundo para ti, porque es un conocimiento significativo y es resultado del procesado personal de la realidad. Por lo tanto, casi todo surge de esa observación. Es decir, yo mismo no tuve profesores, pero claro, tuve maestros, que eran pues, Scorsese y Kubrick y Oliver Stone, cuando los que estaban en mi edad, Alan Parker, Barry Levinson, pues esos eran los que estaban estrenando películas en ese momento. Leía todo lo que caía en mis manos de la biblioteca pública. Muchas veces con el tiempo te dabas cuenta de que a veces eran manuales muy ingenuos o muy amateurs o puramente divulgativos, pero eran muy importantes para ti porque te permitían
Del mismo modo que es muy importante para ti primero de GB. Tienes que pasar por primero, segundo, tercero y cuarto para poder empezar a hacer ecuaciones complejas si eres matemático más adelante. Así que lo picoteaba todo, era una especie de gran devorador, y cuando por fin entró un vídeo en mi casa, que fue probablemente la última casa de mi colegio, porque no sé, yo era el último en todo, en ese sentido. Y encima me compré un beta cuando el beta ya estaba desactualizado. Yo era como Red Butler y lo que el viento se llevó. Yo era un defensor de las cosas perdidas cuando realmente lo estaban. Y recuerdo que grababa pues, todos esos ciclos que programaba Miró a horas intempestivas. Y te hacía un ciclo Eisenstein. O en fin, o cuando era pequeño, pues de repente había un ciclo Buster Keaton, por ejemplo. Y lo veía todo, lo analizaba todo, lo desglosaba todo, porque incluso mucho antes de hacer todo eso, tu cerebro ya trata de desmenuzar. En esa época, bueno, has hablado de tu corto de Super 8 y antes has hablado de Kafka. ¿Tu primer corto es el que está basado en las metamorfosis? El segundo. El segundo. El segundo. Y aquí tú ya te gustaba escribir. Porque claro, entiendo que uno empieza a escribir antes que a rodar. ¿Y ya te gustaba escribir? Mucho, sí, sí. Yo creo que empecé... Bueno, para mí la lectura, como hemos hablado antes, ha sido fundamental por la razón que sea. Y en fin, no era el niño de linterna debajo de la cama, que sospecho... Que no existe. Que no existe, porque lo intenté alguna vez por haberlo visto en alguna película y decir, esto es insoportable, esto puedes aguantar 7 minutos. Es imposible. Pero sí de encender la luz sin hacer ruido y leer hasta muy tarde, hasta que me echaba la bronca y me volvían a apagar la luz. Entonces era absolutamente natural. Ni siquiera sé qué me has preguntado. Lo de la escritura. Ah, sí. Y también dibujaba de forma muy instintiva. Entonces me ponían en las calificaciones, destaca en el dibujo, o cuando iba mi madre o mis padres a hablar con el tutor, este niño dibuja muy bien. Entonces, de forma natural, recuerdo que pequeño quise ser pintor. Simplemente porque pensé, pues, los que dibujan, ¿qué hacen después? Pues pintan. Después quise ser músico, por ejemplo, porque estudiaba música. Entonces pensé, pues seré pianista, seré no sé qué. Y siempre escribí, siempre escribí. En un momento dado decidí, voy a ser escritor. Probablemente si hago cine es porque suma todas esas disciplinas de alguna manera y te permite pintar y trabajar con la música, no solamente con la literal, sino con la música interna, con los ritmos internos que se vertebran a través del montaje y desde luego con la escritura. Entonces para mí ha sido la forma de expresión natural desde siempre. Amo la palabra, amo el lenguaje. Además apuesto de forma decidida por el lenguaje, cuando escribo, también cuando ruedo, solo que son lenguajes diferentes. Amo ambos, pero no los confundo. Yo te he escuchado decir que tenías tan claro que ibas a hacer cine que no ibas a estudiar cine, o algo parecido. Es decir, tú estudiaste Historia del Arte, ¿no? Si no me equivoco. Sí, estudié Historia del Arte. Sí, pero eso es posterior, porque inicialmente no tenía nada claro que iba a hacer cine. Es más, no sabía que se podía hacer cine. Claro, puedes preguntar por qué si hay directores de cine. Luego, también hay astronautas. Pero no se te ocurre que hay un camino para ser astronauta. Puedes tener una enciclopedia para niños que te explican de qué se compone el traje de un astronauta. Y eso te puede fascinar. Pero estás en Salamanca, en un piso de la calle San Justo. No hay forma humana que a ti se te ocurra que es posible que se puede ser astronauta. Probablemente esté más cerca para ti la posibilidad de ser escritor o pintor o incluso director de orquesta que director de cine, que ni siquiera sabes exactamente a qué se dedican y qué hacen. Y recuerdo que algunos amigos en el instituto, en los primeros años de instituto, me decían, con lo que sabes de cine, ¿por qué no diriges cine? Claro, que sabía de cine probablemente es que sabía quién dirigió Mary Poppins, porque se lo había escuchado Pumares la noche anterior. Pero, en fin, para el niño de al lado, pues eso era saber mucho de cine. Y recuerdo que aquellas preguntas me resultaban completamente intempestivas. Era como... Y también recuerdo que con el paso del tiempo esas preguntas empezaban a sonarme de otra manera. Como que empezabas a cruzar imaginariamente esa línea el suficiente número de veces como para ir desdibujándola casi sin querer. Y ya no creía que pudiera ser director, pero sí que podíamos robarle la cámara de Super 8 al tío de un amigo y hacer cosas los fines de semana, inventarnos algo juntos. Y sí, con el paso del tiempo,
cuando decidí que eso es lo que iba a intentar, no me pareció que la vía fuera la escuela de cine. Para empezar, porque no las había. Estaba en Salamanca, insisto, y no pensaba irme a Nueva York, ni podía. Y además también pensaba de una forma, no lo sé si precoz o cínica, pero pensaba, además, ¿quién me va a dar clase? Digo, si te da clase Scorsese, vale, pero ¿quién me va a dar clase? Y enseguida te das cuenta que, en fin, generalmente la gente que hacía cosas, pues estaba haciendo cosas y no podía dar clase. Y generalmente, o al menos eso pensaba, pues quien da clases probablemente será quien no lo logró, quien encuentra eso como trayectoria paralela. Tampoco sabía mucho cómo eran las escuelas de cine, ni las había tan profesionalizadas como sucedió después con la ECAM o con el SCAC, que no existían en mi época. Pero es verdad que no lo contemplé demasiado la posibilidad de estudiar cine formalmente. ¿Crees que es demasiado importante, o en un sentido casi trágico, el hecho de venir de una familia de artistas para ver más o menos el horizonte abierto para poder ser un artista? Es decir, quien tiene un padre o una madre escritores o directores de cine o guionistas o cantantes, digamos que hay todo un universo de significados y significantes que no tiene que descifrar, ¿no? Y quería preguntarte a ti, por tu experiencia de venir de una familia hijo de un ingeniero y una botánica en Salamanca, es decir, tú eso retrospectivamente has dicho, bueno, es que yo he tenido que desbrozar mucha más maleza, ¿no? para llegar donde estoy. Bueno, no es que puedas elegir. Pienso poco en eso, porque no es que puedas elegir. ¿Qué voy a ser? ¿De qué familia voy a venir? ¿Voy a elegir convenientemente mi familia? ¿Qué abuelos me convienen? Eso no existe. Así que no hay caminos buenos y malos. Todos generan problemas y todos tienen sus propias ventajas. Es verdad que si perteneces a una dinastía de directores, pues efectivamente vas a asumir con mucha naturalidad según qué cosas. Es posible también que esa sea tu maldición, porque tengas que estar toda tu vida combatiendo con tu padre Spielberg y a ver quién convence a la gente y tratas hasta de cambiarte de apellido. No lo sé. Pero sí que es verdad que un hijo de ricos probablemente encuentre menos límites mentales hacia la generación de dinero. Ya ni siquiera me refiero en términos de herencia o que se lo den resuelto, ni siquiera me refiero a eso. Me refiero que lo que para otro puede ser un tope mental inconsciente, para él no, porque asume que determinadas cosas son posibles, porque saben que son posibles sin tener que meditar siquiera en ello. A la vez, pues el que trabaja en Telefónica, como Almodóvar, pues iniciará otro viaje que será nutritivo en otro sentido y tendrá que desbrozar otros caminos que idealmente pues también lo enriquecerán si sabe bien qué hacer con ellos. Al final, lo que te pasa en la vida no es tan importante como qué haces con lo que te pasa. A ti te pueden dar un bofetón tu profesor y eso no es demasiado importante, sino qué haces con eso. Hay quien, devolvérselo. pues uno se lo devuelve, otro se achanta, otro le dice gracias, otro no lo sé, hay muchas formas diferentes de reaccionar ante tal cosa. Uno acumula rencor para toda su vida y otro dice, qué interesante cómo me está pitando el oído, nunca me había pitado el oído, voy a observar un rato y luego me pita el oído. Qué sé yo, todo es posible. Pero uno en general no puede elegir las circunstancias, así que más vale no pensar mucho en ello y concentrarse en qué haces con ello. ¿Los estudios de historia del arte qué te han aportado como director? ¿Cómo han perfeccionado tu mirada, digamos? Bueno, claro, hablar de mis estudios en historia del arte cuando lo que has hecho es una carrera. Entonces todos te... Bueno, una carrera, claro. Una vieja licenciatura, como se dice ahora. Lo sé, pero es como... Tú has hecho periodismo, supongo, ¿no? ¿No? Filosofía. Filosofía. Pues no sé, tío, tus estudios en filosofía y da la impresión de que... De que soy Platón. Bueno, y que has estado en oscuras bibliotecas cruzando extraños datos y... He estado en extrañas bibliotecas, eso es verdad, pero... Claro. Los estudios sobre algo suelen suceder después, ¿no? Cuando uno acaba la carrera y se mete en la vida, incluso en la vida profesional, si tiene que ver con esa carrera. Bueno, el camino casi es al revés. La cuestión es, ¿por qué de historia del arte? Que en realidad no tiene una respuesta noble. Parecía fácil mientras trataba de hacer cine, pero claro, es decir, no era una carrera de verdad. Una carrera de verdad no es las nuestras, en las que vas a ver el tablón de notas
y te cabe el 3 y te cabe el 8. No si te dicen un 3, tú dices, la verdad es que sí, me lo inventé todo. Si hay un 8, dices, no, oye, la verdad es que supe que... Sí, sí. A los ingenieros no les pasa eso, ni a los matemáticos, ni a los físicos. Los físicos cuando van a por las notas saben bien lo que han hecho. Nos pasa lo contrario que a los de letras. Ellos llegan al examen con la incertidumbre y salen con la certidumbre, y nosotros al revés. O sea, no, me lo he estudiado todo, llego con la certidumbre y luego sales y a saber, ¿no? Exactamente. A ti te dicen los etruscos. Sí, sí. Entonces tú cuentas un cuento sobre los etruscos y luego a ver cómo lee el cuento el profesor. A ver si los etruscos están a la altura de lo que he escrito, ¿no? Eso es. Así que la razón por la que elegí Historia del Arte es porque me pareció bonita. Dije, esto es bonito porque, bueno, voy a leer cosas interesantes, voy a aprender a interpretar cosas interesantes, me voy a enfrentar a la portada de una catedral y voy a empezar a discriminar y a desbrozarla con un poco más de solvencia de la que tengo actualmente, aunque si no tienes esa inclinación o ese gusto, difícilmente vas a elegir Historia del Arte, y seguro que voy a ver unas cuantas pinturas bonitas y unas cuantas estatuas bonitas y unos cuantos retablos y columnas salomónicas y, en fin, y basamentos interesantes. Y más bien tiene que ver con eso. Sí que es verdad que, en fin, precisamente por ese proceso de selección y de discriminación y de tener que someterte a cosas muy precisas y seleccionadas de una globalidad en la historia y en la evolución de la digestión del arte y de la expresión artística del ser humano a lo largo de la historia, en el fondo se parece mucho a lo que sucedería si tuvieras la enciclopedia en casa y la miraras con detenimiento, o cuando eres un niño y te quedas durante horas mirando un dibujo. Claro que ayuda a dar de comer al animal disque sensible, es un poco de alpiste para el canario. Y en términos de fotografía, de la fotografía que te gusta en el cine, esto... recurres no sé, a las luces de Caravaggio, de quien sea, es decir, de los grandes maestros de la luz que también están en la pintura? Es casi imposible no hacerlo, y entre otras cosas porque al final recurrimos casi todos a dos ejemplos. Sucede una cosa con el cinéfilo, por ejemplo, aquí estoy mezclando temas y seguramente me meto en charcos, No pasa nada. Pero probablemente el cinéfilo es el especialista en algo más aburrido del planeta, porque generalmente no sabe más que de cine. Es muy, muy habitual. Sabe muchísimo de cine y prácticamente de nada más. Mientras que alguien que sepa mucho de arquitectura, en general tiene intereses más repartidos por algún motivo. O el que sabe mucho de filosofía o el que sabe mucho de pintura. Dicho esto, esa es probablemente una de las razones por las que cuando se habla de la luz en cine, casi siempre se menciona a Caravaggio y a Vermeer. Que tiene sentido, porque en el fondo son epítomes de escuelas enormemente influyentes en el mundo del cine. Claro, es imposible explicar la fotografía de Gordon Willis, por ejemplo, en El Padrino, sin recurrir a Caravaggio, ¿no? Con esas luces, con esa procedencia a veces casi cenital, esos claroscuros tan marcados, esas masas tan llenas de contrastes, cuando ves el final de Apocalypse Now, con Marlon Brando echándose agua en la calva y diciendo el horror. Claro, eso es Caravaggio. Y cuando pensamos en Vermeer, en el fondo estamos pensando en esa otra escuela naturalista, de esa luz natural, suave, que se filtra desde el exterior, que no está intervenida con diferentes fuentes de luz, sino que es difusa, que es más suave, etc. E inevitablemente, sí, cuando abordas un proyecto, recurres a ejemplos fotográficos, me refiero a fotografía estática, por decirlo así, y muchas veces pictóricos, aunque claro, con el tiempo acudes directamente a nombres, son fases que ya no hace falta hacer. Es decir, tú puedes empezar diciendo, vamos a coger un poco de aceite y un huevo y un poco de sal, lo vamos a batir bien y vamos a hacer mayonesa. Pero llegado un tiempo, lo que dices es, vamos a coger un poco de mayonesa y ya empiezas a hablar de otras cosas. ¿Consideras que Apocalypse Now es la película mejor fotografiada de la historia del cine? Sí, o sea, teniendo en cuenta que estas declaraciones son todas mentiras. Claro, sí, bueno, pero para divertirnos. Sí, o sea, si alguien me obligara a decir, dime la película mejor fotografiada de la historia, probablemente mencionaría Apocalypse Now, porque a veces es un delirio.
Además es un delirio complejísimo y lleno de texturas y de paletas diferentes. Suceden cosas muy distintas con esos exteriores del barco conradiano remontando el río, que en esas escenas alucinadas como el encuentro con el tigre en la bruma, con esas noches imposibles con humos de colores o ese momento Caravaggio final, y además en circunstancias imposibles, porque una cosa de la que se habla poco del mundo del cine en general, aunque en el caso de Apocalypse Now ya es una exacerbación entre lo bélico y el circo y lo circense, es que para hacer cine o para rodar cine, en el fondo te ves obligado a tratar de crear algo interesante en las peores circunstancias posibles. Cuando escribes, generas unas condiciones determinadas y empiezas a teclear. Pero rodar se parece mucho a pintar un cuadro en un incendio. O alguien habló de escribir un poema en una montaña rusa. Son las peores condiciones posibles. De prisa, de presión económica, de ruido, el sol se nos va en 15 minutos, 75 personas haciendo preguntas, una maquinaria complejísima. A priori no se trabaja así. Un pintor no trabaja así. Nadie se pone delante de un caballete y alguien le empieza a mover los hombros y diciéndole... Te quito las pinturas en 5 minutos. Eso es, entonces como si fuera Masterchef o algo así, ¿no? Sí. Tenéis 3 minutos para elegir condimentos y otros 3 para inventar algo y luego además tiene que estar bien y si no te humillaré. O sea, los directores de cine y los concursantes de Masterchef son los más sufridores No, seguro que no, seguro que hay gente que sufre muchísimo más, pero no son condiciones... Sí, las condiciones laborales son complicadas. Entonces, imagina las condiciones de Apocalypse Now. Todos en mitad de una verdadera guerra de nacionalidades diferentes, en mitad de la jungla, con un protagonista que tiene infartos y hay que retirarlo de allá, con una hemorragia de gasto imposible y nadie que pueda controlarlo, con un actor enloquecido... decidiendo que él va a cobrar 1,5 millones al día o lo que cobrara, pero que va a improvisar y que ya veremos si hoy tengo ganas de trabajar o no. Y en mitad de todo eso, en mitad de la jungla de forma literal, salen esas imágenes... Storaro midiendo la luz. Storaro midiendo la luz y generando esa belleza inexplicable. Tú siempre te has declarado iba a decir fan, pero casi un devoto de Martin Scorsese. Y una de las cosas que uno acaba apreciando de Scorsese, que a mí, también como aficionado y también de escuchar a ti, que de quien he aprendido bastante, por cierto, es el montaje. Su montadora, Schumacher, ¿no? Su montadora habitual, digamos. Thelma Schoonmaker. Schumacher, perdón. ¿En qué momento aprendes a decir el montaje es una clave fundamental del lenguaje cinematográfico? Y no tan apreciado, es decir, porque aparte imprime, claro, es lo que imprime ritmo, lo imprime sentido también a esa gramática. Muy pronto sin saberlo, porque, por ejemplo, era más sensible como niño al cine de Keaton que al de Chaplin, por ejemplo, y mi fascinación por Hitchcock era máxima. Así que despiezaba sin darme cuenta, aun sin saber exactamente qué era montaje, porque recuerdo una vez de niño que vi una película que se llama Valentina, de Betancourt, española, que esto no tiene mucho que ver con lo otro, pero sí de una manera, que veía a los 2 niños sentados, a Valentina y Garcés, creo que se llamaba, que interpretaba un Jorge Sanz, iba a decir jovencísimo, pero en fin, un niño Jorge Sanz, los veía sentados en un tejado de espaldas. Y luego se ponían a hablar y los veía de frente. Y recuerdo que le pregunté a mi padre, ¿por qué no se ve la cámara del otro lado? Debería verse porque se les está viendo desde atrás. Entonces se rió y me explicó, no, se lo ruedan todo por un lado, luego todo por el otro y luego lo montan. Y aquello me cambió completamente la forma de entender el mundo. ¿Cómo que lo ruedan primero por delante entero? Luego, no está pasando ahí. Y eso no se parece mucho a lo de Hitchcock, pero te da ya como la primera clave de un momento que esto se hace por partes. Tijeras. Claro, esto se hace por partes y luego se puede manipular. Y entonces empecé a entender más lo que estaba haciendo Hitchcock, porque al principio simplemente es que
te estremece o te llena de tensión, o ojalá no explote la bomba, ojalá rescaten a la chica, pero en el fondo todo está pasando en tiempo real. Y en cuanto comprendes que no pasa en tiempo real, te das cuenta de que puedes manipular. Y esa es mi tendencia desde siempre, de forma muy, muy natural, a la intervención sobre las cosas. Por ejemplo, estaba muy fascinado por la magia. Y creo que hay dos formas de fascinarte por la magia. Una, que es esa, la de quien quiere entender para replicarlo, y la del cínico, que lo que quiere es desmontar el truco. Pero claro, pagar 200 pavos para irte a Las Vegas para demostrar que David Copperfield no vuela es absurdo, porque David Copperfield no vuela. Puedes partir de ahí. David Copperfield no tiene poderes. No hace falta irte a Las Vegas a demostrarlo. Partimos de eso. Entonces, yo puedo verte hacer algo para poder demostrar, he visto el truco. O puedo ver cómo lo haces y cuando vea cuál es el truco, alucinar por el proceso cerebral que hay detrás de asunción o de atajo del que tú te vales para que mi mirada asuma que ha visto una cosa que no asuma. Y yo de forma que no ha visto. Y yo de forma natural descomponía y trataba de mirar detrás de la cortina, pero no para desmontar el truco, sino para averiguar cómo era y poder hacerlo. Así que en mi cabeza el montaje siempre ha sido parte constitutiva de la dirección, por ejemplo, pero por naturaleza. Hay directores que han demostrado muchísimo más que yo que no montan, no tiene nada que ver con eso, no es que crea que debe ser así, sino que para mí es así porque mi cerebro es así. Así que cuando empecé a hacer Super 8 y a montarlos con una pequeña moviola y cortando de forma física todavía el positivo y con acetona, en realidad con la acetona no valía, yo leía que era con acetona, pero lo único que tenía era la acetona con la que mi hermana se despintaba las uñas y se partía. No funcionaba. Así que acabé montando... Se quedaba cine dogma. Eso es. Así que acabé montando con Superglue 3, que no se despegaba. Tú imagínate hacer un empalme con Superglue 3. Montaje del director. Bueno, y de todos a partir de ahí, porque no hay undo posible. Si haces undo, pierdes un frame de cada lado por narices y ya no monta igual. Pero lo hacía con una impunidad que era propia del ignorante y sobre todo de quien no tiene opciones, de quien no sabe que existen opciones más eficientes. Pero para mí el montaje siempre ha sido constitutivo de eso que llamamos cine. Pero son pocos, corrígeme si me equivoco, pero o sea, yo sé que los Coen montan ellos, aunque firman con seudónimo, pero como decías, no es tan común, ¿no?, que un director, o es más común de lo que nos pensamos, sea también el que se encarga de la edición de la película. No, no es lo común. Robert Rodríguez lo hace también. No es lo común, pero tampoco es lo constitutivo del cine de montaje, por decirlo así. Claro, no es que exista el cine de montaje y el cine de rodaje, no hablamos de eso, pero bueno, lo podemos entender. De alguna manera, Spielberg en general es como el dios de la fluidez y Scorsese es el de la fragmentación. No es que sean antitéticos en absoluto, pero para poder entenderlo. Sí, sí. De alguna manera, Spielberg te hace un plano de 6 minutos, sin cortes, en que tú no eres muy consciente de que no ha habido cortes, porque ha habido valores de plano. Ha habido un plano general, ha habido un plano medio, ha habido un plano de detalle, y eso lo ha organizado una especie de coreografía imposible y fluida a través de la caligrafía cinematográfica. Scorsese, digamos que es el cineasta de la colisión de planos. Los pone a chocar y a generar una dialéctica casi violenta, que es la violencia de sus propios personajes. Y de repente hace estallar un momento determinado precisamente por la hiperfragmentación de algo. Aunque también te puede hacer la entrada al Copacabana en un plano secuencia de no se trata de esto contra esto o esto mata a lo otro. Pero que Scorsese es un director de montaje no significa que él tenga que montar con sus manitas, aunque él lo ha hecho durante mucho tiempo. Y obviamente monta él, o sea, monta Thelma Schoonmaker, pero obviamente le está rodando para que esto se monte de esta manera determinada. Y Sí, lo que cuando tiene, está Schoonmaker sin Scorsese, el resultado no es igual, ¿no? no es el mismo, porque la materia prima no es esa, aunque ya sea muy sabia en esos términos, pero es que necesitas rodar para montar. Oliver Stone no monta personalmente, pero obviamente JFK no solo es una película de montaje, sino que es una obra maestra del montaje. Otra cosa es si lo que tienes es un plano, otro plano con las respuestas y un plano general y luego se lo das a un montador, organízame un poco esto y luego ya vendré yo a ver si es la toma que más me gusta del actor o no. Bueno, pues entonces ya estamos hablando de otra cosa, pero todos esos directores, sean ellos los que personalmente
manejan el material o no, están montando. Hemos hablado de fotografía, hemos hablado de montaje, podríamos hablar también de música, y quería preguntarte cómo todos estos aspectos, que en el fondo nos redirigen la mirada sobre el director de la película, se pierden o se difuminan con las series de televisión. Es decir, donde hemos visto cosas, evidentemente, de televisión, de plataformas, ¿no? Porque tampoco es que eso, digamos, que podemos llamarlo televisión. Pero se han hecho producciones de grandísima calidad, gran presupuesto, técnicamente muy sofisticadas. ¿Pero dirías que ese elemento autorial se pierde? Sí, pero no por razones de formato, porque el formato no impide en absoluto que el marchamo, que el sello del director o su mirada o su visión o su lenguaje impregnen la obra. Aquí tenemos que llenar todo de matices, pero si metemos más de la cuenta, al final tampoco avanzamos. Pero dejando claro que luego los casos de uno en uno son de su padre y de su madre, si empezamos a establecer familias un poco más generales, simplemente para poder abordar el fenómeno, digamos que en el cine, en lo que llamamos cine, la balanza está un poco a favor del cómo se hacen las cosas, sobre qué se cuenta, y en la televisión es más importante el qué se cuenta que cómo se cuenta, por determinadas razones. Y a todos nos ocurren ejemplos que contradicen todo esto. Sí. Pero digamos que el cine es el terreno, en sus mejores ejemplos, por supuesto, en sus mejores expresiones, de la mirada, la voz, de encontrar una forma interesante de transmitir algo, de usar el lenguaje para golpear de una forma determinada. Y eso es lo que nos hace que cuando hablamos de grandes maestros reconozcamos su mano en 5 minutos, en 7 minutos, porque hay algo que tiene que ver con el estilo y con cómo organizar las cosas. En cambio, la televisión, precisamente por su carácter serial, en el caso de las series, no hablo de películas hechas para televisión, pero por su carácter seriado, tiene más que ver con cierta forma de literatura, incluso con cierta forma de folletín o decimonónica. Sí, de literatura seriada. Sí. Claro, de alguna manera, cuando uno abre cada noche su libro durante varias semanas, quiere saber un poco más de Frodo. A ver si ahora está con ella la araña, o a ver si ahora está en la mina, o a ver si ahora conoce a no sé quién, o a ver si ahora huye de milagro de alguien. Vamos a saber un poco más de Frodo. Las series de alguna manera se han convertido en ese sentido en el libro del que no lee. Así que tú te sientas a ver un poquito más de Rick, a ver a cuántos zombies mata ahora, a ver si matan a uno de los buenos, uno de los malos, a ver si escapan de cómo han quedado al final del último episodio. Y en ese sentido nadie demanda, al menos conscientemente, tanto estilo como quiero saber más de la familia de Succession, por ejemplo. Y a eso le puede sumar con las plataformas un impulso muy sorprendente, pero que parece que está calando, en convertir sus obras en genéricas propias de ellos. Es decir, Netflix original, Amazon original, HBO original. Nadie ha ido a ver El Padrino porque es un original Paramount. No sucede eso. O sea, nadie va a ver ET porque esta película es de Universal, te va a encantar. O ¿qué tal Indiana Jones? Pues es de Paramount, eso pues no es como si fuera de Universal, entiéndeme. No funciona así. Así que no se me ocurre a nadie que lo que quiera ver es un... En fin, no vamos a mencionar ya más plataformas, cada uno que ponga el ejemplo que quiera. Pero eso hace, al margen de incluso de que muchos de estos productos, por ser tantísimos episodios que han dirigido 7 personas, esto hace que evidentemente el componente autoral sea menos importante. Porque hay generalmente un director estrella que aporta su impronta al arranque de la serie, a su piloto, etcétera, etcétera, y los demás pues siguen más o menos esas pautas de estilo, organizan el episodio, tratan de hacer interesante el material que reciben, lo cual es enormemente meritorio, no estoy tratando de desmerecer en absoluto nada de eso, pero es imposible que nadie tenga esa sensación autoral definitiva. Sin embargo, a veces pasa, aún hay excepciones de pequeñas series o miniseries que ves porque hay alguien detrás, porque hay una voz y una mirada, pero obviamente no es esa la tendencia. En 2007 rodaste tu primer largometraje, pero el largometraje que
digamos, te brindó ese reconocimiento internacional fue Buried, pues, que es un largo de 2010, ¿no? ¿Puedes contarnos cómo fue el proceso en el que te llega el guión, en que lo aceptas? ¿Dónde está Rodrigo Cortés en ese momento? Había hecho concursante y bueno, sí que te sitúa al otro lado de la línea. Cruzar la línea es muy complicado, pero cuando lo haces ya estás como mínimo al otro lado de la línea. Entonces hay una cosa que ya ha pasado y ya no tiene que pasar, que solo tiene que pasar una vez. Y eso no diré que facilite las cosas, pero las hace más posibles, por decirlo de alguna manera. Y Adrián Guerra, quien sigue siendo actualmente mi socio de producción, en ese momento era jovencísimo, leyó un guión que cayó en sus manos. Que cayó en sus manos no significa que fuera una oferta. Hay una especie de epidemia muchas veces de directores cada vez que se estrena algo que dicen, esa película me la ofrecieron a mí. Y dicen, no, te leíste ese guión, que es una cosa distinta. Ocasionalmente puede que haya sucedido, pero no es lo habitual. Incluso en el sistema de Hollywood, muchas veces cuando están interesados en directores determinados para hacer algo, muchas veces disparan a 3 o 4 a la vez y establecen una especie de concurso interno de ideas muy parecido al de la publicidad. Es una cosa un poco demencial, pero así es como funciona. En este caso no, este guión estaba libre, flotando en el éter, entre otras razones porque nadie quería hacerlo, porque nadie consideraba que pudiera hacerse. Y recuerdo que Adrián me comentó, me llevo un guión a mis manos, no se puede hacer, pero a ti te gustan las cosas raras, a lo mejor te apetece leerlo. Y digo, ¿qué significa que me gustan las cosas raras? ¿De qué va? Y me dices, un tío encerrado en un ataúd toda la película, y automáticamente le dije, mándamelo. No sé por qué, siguiendo un impulso determinado. Pasa entero dentro de una caja, estoy interesado. Con el tiempo fui identificando esa emoción de dónde provenía y probablemente, o ese impulso, que no era racional. Y tenía mucho que ver precisamente con mi experiencia con 14, 15 años, leyendo pues, el Hitchcock Truffaut, y cuando crees que hacer algo consiste en un día hacer algo que no han hecho los demás. Entonces leía sobre náufragos, o sobre La soga, hecha en tomas larguísimas, y pensaba con 14 años, a ver qué podría hacer, una peli entera en una vía de tren, que vaya la cámara por la vía, no, una película entera en el mostrador de un hotel. Y siempre mostramos el mostrador, pero a través de lo que pasa en el mostrador nos enteramos de... No, una película... Ese tipo de cosas que luego obviamente olvidas, porque ves que esto no va de descubrir el mundo, sino de hacer cosas bien. Y eso me devolvió de repente esa emoción de esto no se ha hecho, esto es imposible. De hecho, Hitchcock decía, creo que se podría hacer una película en una cabina telefónica. Y yo pensaba, ni de coña, se puede hacer una película en una cabina telefónica. Y de repente te lo ponen más difícil, porque una caja ni siquiera tiene cristales a través de los cuales ver cosas. En una cabina telefónica pues pueden aterrizar ovnis, haber peleas de ejércitos... Puedes llamar a gente. Bueno, aquí hay un móvil, pero... Aquí hay un móvil, sí. Y entonces empecé a leer el guión convencido de que esa premisa se iba a caer en algún momento, porque eso pasa a veces, que te cuentan algo y dices, la premisa es poderosísima. Me pasaba ya de pequeño. Si una película se llama El hombre más rico del mundo, pues yo la quiero ver. Si se llama El hombre que hacía milagros, la quiero ver. Y luego generalmente la veías y no era de eso. No era el hombre más rico del mundo, no era el hombre que hacía milagros, o la premisa estaba bien, pero luego pasaban cosas normales. Y pensaba, esto no se sostendrá, se caerá. Y cada 20 páginas llamaba a Adrián y decía, bloquea esto. Y él me decía, no, tranquilo, si no hay nadie detrás. Y leí otras 20 páginas y era, bloquea esto. Porque imaginaba que había una legión de directores sudorosos remontando la colina. Pero no, el guión llevaba dando vueltas 2 años por Hollywood, considerándose un muy buen guión. En las famosas blacklists. En las famosas blacklists, que es como una lista de los mejores guiones no producidos, que en la práctica es una lista de los mejores guiones improducibles. y formaba parte de esa teórica división. Y todo se puso en marcha de una forma sorprendentemente rápido. No me ha vuelto a pasar ni volverá a pasar porque no es normal, no es lógico. Yo estaba leyendo ese guión quizá a finales de abril y empezábamos a rodar en finales de junio. Eso no pasa. Wow. En ese tiempo había que conseguir el dinero, obviamente, para empezar, la financiación, que solamente es posible además con determinado actor que la pueda sustentar. Para eso tienes que conseguir que te digan que sí ya, porque tengan disponibilidad, ganas, y cosas que no deberían suceder y que nunca suceden, pero que sucedieron. Viajé pocas semanas después a
Los Ángeles para conocer a un actor, que da igual quién es, las cosas no fueron bien. Personalmente me alegré porque yo estaba aprendiendo muchas cosas. Entonces me dijeron, convendría que hablaras. Y dije, ya, pero yo no estoy seguro de que sea. No, pero tú hablas con él. Y luego descubrí que no hay que trabajar así. Tú tienes que ir a por el que quieres. Porque si el otro te dice que sí, ¿qué? Así que, en fin, no hubo química por determinadas razones. Y una semana después volvía a por el que quería, que era Ryan Reynolds. Lo había visto en una película que se llama The Nines. ¿Lo conocías ya? No. Bueno, como actor sí. No, pero que dice personalmente. No. Y entonces esto se establece un contacto entre agentes, digamos, para que reúnes que tú le vas a proponer Eso es. algo. Adrián habla con el productor americano, que es el que consigue los derechos de ese guión, que es Peter Safran, que ahora mismo está llevando los destinos junto con James Gunn de DC. Y entonces empezamos a hablar de a quién quieres. Es cuando tenemos esa conversación, me hablan de este actor, y después es como, no, quiero a Ryan Reynolds. Y lo había visto, ya te digo, en The Nines, haciendo 3 papeles completamente distintos, con un sentido del matiz y del tempo fílmico, muy cercano a la comedia, que no tiene Buried, pero, o Buried, que es cuando hablo en castellano, que siempre digo Buried Buried, está bien, sí. A la aragonesa. Pero sentía que necesitaba un actor muy bueno en comedia, aunque pueda parecer paradójico, precisamente para poder manejar toda la musicalidad y sentido de las inflexiones que iba a requerir una película así, para no convertirla en una especie de nota monocorde grave. Y esa conversación fue, en fin, todo lo contrario a lo que había sido la otra. La otra persona apareció con un ejército, con un entourage, que si el publicista, el agente, el manager, en fin, como en la serie. Y Ryan vino con un casco de moto. Y sin moto, sorprendente. Sin moto, probablemente sin moto. Solo pues acaso le dabas un golpe, ¿no? Algo. Una vez un corto de alguien que funcionaba así. Ligaba con su casco de moto, es lo que tenía. Pero en fin, eso fue hace muchos años. Y la incorporación de Ryan hizo posible la película. Eso sí, solo disponíamos 17 días en un hiato, que es como le llaman ellos, muy breve, antes de que empezara a rodar Green Lantern. Así que hubo que hacer la película en 17 días y muy rápido, y eso es lo que hicimos. A cambio, no hacía falta tanto dinero para construir una caja de madera y meternos en un plato pequeño. Y claro, Ryan es el cebo también de esas inversiones, ¿no? Claro, Imagino, no. Entonces... Sin él no habría sido posible acelerar tanto el proceso. Y la película tiene un éxito enorme en Sundance. No sé, la ve mucha gente. Roger Ebert te hace una crítica bastante elogiosa, que además termina diciendo, no sé si lo has visto, que tiene una nota final que dice 10 razones por las que quiero ser incinerado. ¿Ah, sí? Sí. No lo he visto. Con un link, tiene un link luego sobre... Él siempre fue amable, claro, luego murió, pero él habló muy bien también de Luces Rojas. Después Sí. él hizo una crítica muy positiva. Sí, y te iba a preguntar ahora por Luces Rojas, precisamente, porque, claro, esto te da una relevancia internacional y tu siguiente película, o sea, hace unos años estábamos en el Rodrigo, que está en Salamanca y que no sabe si se puede estudiar cine, y X años después estás rodando con Robert De Niro. Sí, esto es gracias a Buried, porque Luces Rojas es un guión anterior. Sí, porque es un guión tuyo, además, Luces Rojas, ¿no? Eso es. Y de hecho yo ya había ido a Los Ángeles con Adrián a tratar de levantar ese guión antes de Buried. Y llegábamos hasta un paso determinado en el que había varios jugadores dispuestos a subirse al tren, pero todos mirándose de reojo, esperando que se subiera otro primero. Y no pasábamos de esa fase. Actores. Actores, financieros, coproductores, en fin. Bueno, porque hay que decir también está Sigourney Weaver, es decir, que no es Robert De Niro, ¿no? La única estrella, quiero decir. Claro, y y Cillian Murphy, sí. Efectivamente. Pero bueno, inicialmente yo no estaba pensando tampoco en nombres concretos, imagino, estaba aprendiendo a ver sí. cómo es esto de alquilar un coche e ir de reunión en reunión y visitar backlots de estudio. Es excitante también eso, ¿no? O sea, me imagino ese momento... Sí, claro que lo es, pero... Estar en Hollywood. Pero soy poco mitómano en ese sentido, soy bastante aterrizado. Entonces recuerdo que esa ciudad ya desde el primer momento no me gustó demasiado. Me parecía que era una especie de gran gasolinera o de gran decorado. Entonces te recibían como si fueras Neo, o como si fueras el elegido, y tú notabas que no eras el elegido y que el que venía detrás iba a ser el elegido también. En fin, eso no me ponía en prevención, simplemente
me tomaba las cosas con calma, pero claro que era interesante ir por Sunset Boulevard y mirar alrededor y decir, pues esto es, pues aquí hacen películas. Bueno, perdona, entonces a partir de este guión lo tienes y después de Claro, Buried, digamos... pero no llega a fructificar. Y Buried cambia las reglas, claro, del juego. De hecho, yo jamás pensé en la posibilidad de la incorporación de De Niro. El interés llegó desde su oficina. A mí no se me habría ocurrido algo tan demencial como soñar que De Niro va a poder estar en una peli. Y esto, perdona, De Niro, esto le llega porque él tiene una gente que, de nuevo, está hurgando entre guiones y Claro. dice, esto te puede interesar, Bobby. Pues seguro, sí, seguro que es así. Pensando, pues, ¿quién está caliente? ¿Qué podría ser interesante? No, la verdad es que nunca se lo pregunté. Yo solo sé que una madrugada, a las 3, 4 de la mañana, que es una de las cosas que pasan por la diferencia horaria con Los Ángeles, me llamaron diciéndome que Bob estaba interesado en el guión. Y pensé, ¿quién es Bob? Bob Marley, Bob Geldof, Bob Esponja. No sabía qué Bob era. Y claro, cuando me explicaron qué Bob era como, seguro. Y ahí es el actor el que hace el casting al director, me imagino, ¿no? Sí. Lo conocí en Taormina, que es, en fin, un pueblo de Sicilia, que es un sitio perfecto para hacer propuestas que no pueden rechazarse. Recuerdo que nos dio un nombre en clave, fue con Adrián, creo que era Benjamin. De hecho, le llamamos Benjamin durante tiempo para que cuando hablábamos del asunto, para que nadie supiera de qué estábamos hablando. Como sucede en Los Ángeles. En Los Ángeles tuve a muchos escritores en los Starbucks con libros y un ordenador y el libro siempre forrado de alguna cosa rara para que nadie sepa qué libro está tratando. ¿Qué guión estás adaptando, no? Sí, porque siempre es un guionista que está tratando de adaptar algo. Pues le llamamos Benjamin. Y allí se produjo, claro, dijo cosas para las que no estabas completamente preparado, porque recuerdo que él preguntaba, ¿este guión es tuyo? Y le decía, sí. Dice, pero tuyo, ¿lo has hecho tú? Digo, sí. Bueno, lo está traducido, pero no te lo han... No. Y en un momento dado dijo, es que no he leído nada así en 20 años. Y yo me dije, no, pues está bien. O sea, no voy a hacerme muy el sorprendido porque no me conviene, porque Claro. llegado el momento... Ay, gracias, qué admirador soy. Sí. Toma, he traído un DVD para que me lo firmes. Sí. No es lo que te conviene si las cosas van bien. Y en un momento dado dijo, bueno, pues ahora mi gente hablará con tu gente. Habría sido interesante que de luego se desvaneciera en una nube de humo. Claro. Pero... Ya estaba metido en personaje, ¿no? Claro. Yo recuerdo que no le comenté a nadie sobre esta visita, entre otras cosas porque por carácter, hasta que las cosas no son, Claro, no me las creo. Sí. Recuerdo, por ejemplo, con Ryan, que preguntaba de vez en cuando, ¿está yendo al aeropuerto? Porque le recogía un coche, sí. ¿Sube al avión? Sí. Hasta que no subió al avión, yo no di por hecho que fuera a hacer la película. Me dijeron, el avión ha despegado. Y dije, pues ahora sí que vamos a ver. Dirían el pájaro ha volado, ¿no? El pájaro ha abandonado el nido. No, en ese momento aún no tomábamos esas precauciones porque, claro, tú imagínate, Adrián, el primer día de rodaje se queda así mirando y dice, bueno, me voy a hacer un colacao. Sí. Pues un productor que dice, me voy a hacer un colacao, ya te imaginarás que de momento no dice el pájaro está en el nido. Eso lleva un tiempo. Y bueno, y entonces él dice, mi gente hablará con tu gente y para adelante. Sí, claro. Y ahí se produce un efecto dominó a partir de que entra Benjamin. Ya. A partir de que se incorporó Benjamin. Sí, claro, es inevitable. Incluso se empieza a hacer cada vez más interesante el paquete, ¿no? Incluso una figura como la de De Niro, pues imagínate cómo funciona como imán incluso de actores más jóvenes, para los que ha sido un maestro y una referencia, en este caso Cillian Murphy, por ejemplo. De repente las conversaciones con Sigourney fueron pues, infinitamente más fluidas y 2 semanas después nos conocíamos en una cafetería de Nueva York. Porque claro, todo esto está muy filtrado por intermediarios. Hay un momento en que ya no, que la relación es directa, pero de momento es un agente llamando a un agente. Y a veces estas grandes figuras tienen un equipo. O sea, ni siquiera tienen un manager, tienen un manager y un equipo... Claro. Alrededor, así que todo se hace abstruso. Si alguien no quiere que su cliente lea tu guión, no lo va a leer. Si considera que no es conveniente para él, que no estás lo suficientemente hot o lo que sea, no va a llegar a ese actor. Y además tú tenías la angustia de decir, por lo que dices de hot, que estas cosas funcionan muy así en Estados Unidos en diferentes ámbitos. Yo es que he vivido allí mucho y entiendo esto de hot, decir, es que por un lado, Buried me ha puesto en órbita, por otro lado,
la gravedad me va a traer hacia abajo. Es decir, tengo que aprovechar también ahora que estoy Exactamente hot, eso ¿no? pensé. Primero, con Buried pasó una inercia y eres consciente de que es una inercia. Esto no significa que seas un descreído y pienses que tu película está bien o mal o que... No, no, no. Eres consciente de la inercia. Eres consciente de que pasó algo en Sundance que pudo no pasar o que pudo pasar de otra manera. Y a veces depende de que lo pongan en este cine y no en este, que estén estas 5 personas y no estas otras 5, o que se cree una electricidad en la sala que no se habría creado a las 8 de la tarde por razones completamente incontrolables. Pero algo pasó que la bola empezó a rodar por el lado correcto de la ladera. Y cuando ya adquirió suficiente inercia, ya era muy difícil luchar contra esa bola. Así que, en gran medida, las opiniones empezaban a heredarse. Y cuando hice toda la promoción internacional, me daba cuenta de que me pusieran al periodista, que me pusieran delante, iba a hablarme bien de la peli. Iba a empezar diciéndome enhorabuena por... Y era muy consciente de eso. Y era muy consciente de que eso no era normal. Y también era muy consciente de la singularidad de Buried y que eso iba a suponer un problema. En el sentido, no un problema inevitable y un problema natural, pero que iba a suceder. Si tú haces El Sexto Sentido, te vas a meter en ese problema, porque haces una película singular. Y la siguiente se va a comparar en esa medida. Si acaba con sorpresa, es como, no, pero ya la otra acaba con sorpresa. Y si no acaba con sorpresa, será la que me gustaba, es la que acaba con sorpresa. Si haces Memento, pues la siguiente te va a meter en ese problema. Porque es la que me gustaba, es la que iba hacia atrás, pero claro, que no se te ocurra hacer otra peli hacia atrás. Y en fin, pensaba en El Diablo sobre ruedas, etc. Claro. Entonces sabía que la siguiente no iba a tener esa inercia y que iba a ser una experiencia distinta, y que la siguiente iba a ser una experiencia distinta. Y sí que pensé en este momento te han subido un taburete, han hecho sonar una campanilla y durante un instante la gente ha parado de morder el canapé y ha mirado. Aquí puedo hacer varias cosas. Puedo meterme en no sé qué rueda, tratar de construir, o puedo hacer la que quería hacer, porque de repente ahora puedo. Y eso es lo que pensé que merecía la pena hacer. Vamos a hacer posible la que no era posible. Y si te dan un breve instante de poder, úsalo para hacer lo que quieres hacer. Y claro, yo me imagino este estado de embriaguez, en el sentido, bueno, tengo a Sigourney, tengo a Robert De Niro, la película va a salir, pero luego hay que dirigir a esta gente, ¿no? Sí, yo también lo pensé. No, me imagino, ¿no? Quiero decir que no sé si tuviste alguna noche de desvelo, decir, no, si todo esto está muy bonito para contarlo, pero es que mañana voy a tener que decirle, Bobby, otra toma. Sí, bueno, piensas en posibilidades, pero no sabes lo que te vas a encontrar. Desvelo no, porque no por sangre fría ni por... Pero es una forma particular de abordar según qué cosas, que es no pensar demasiado en ellas. O sea, si mañana tienes que hacer algo sí o sí, si tienes que decidir ya veremos, pero si es sí o sí, concentrarte mucho si te da miedo o no es demasiado útil. Entonces es como decidir que te vas a duchar con agua fría. Pues no haces una ceremonia previa. No te quedas mirando al grifo, no respiras hondo, no te imaginas muerto. Es como que procuras apagar tu cerebro hasta el momento del grifo y luego vuelves a pensar a partir de ahí. Se parece a eso, no sé si es el mejor ejemplo, pero en fin. Sí, no, pero te entiendo. Sí. Es el que me ha salido. Y claro, efectivamente también pensaba eso. Digo, serán divas, estrellas, esto no lo pienso hacer, ya me dirijo yo solo, ya, qué sé yo, me va a decir como Marlon Brando, no, dame una palangana y ya... No, y lo que decía también es, lo cuenta creo que Lumet, ¿no? Las memorias que dice de Marlon Brando, ¿no? Como que él ponía a prueba a los directores, ¿no? Y que si no se daban cuenta de que no estaba realmente conectado, que no estaba y tal, sino que estaba en una marcha inferior, que rodaba toda la película así, ¿no? O sea, sí. Y a Kubrick también le pasaban cosas de que le tomaban el pelo con las ópticas, o lo intentaban tomar el pelo con las ópticas. Sobre todo ¿no? en Atraco Perfecto, hasta que ya comprendieron que sabía... Que era un fotógrafo, sobre todo. Que sabía de lentes y sabía lo que era un 50. Sí, hay algo que de forma consciente o inconsciente me ha pasado siempre con las grandes estrellas. Claro, sea De Niro o Uma Thurman o Sigourney. Y es que hay un momento en que te prueban. Pero a veces ni ellos son muy conscientes de que están probando. Pero tú comprendes que ese es un momento que va a ser crucial. Sucede antes de empezar a rodar, puede ser en una prueba de vestuario, puede ser en una discusión amable, me refiero, en una conversación
acerca de... Estaba pensando casi en inglés. Era una conversación acerca del guión y hay un momento en que pasa algo, hay un enganchón sobre algo y no se da el brazo a torcer fácilmente. Y por alguna razón se te enciende una luz que es, este es el momento. Este es el momento en que salgo vivo de aquí y con control sobre la nave, o salgo sin nadie al volante y no hay forma de que pueda retomar ese control después. Porque aquí me voy a ganar ese respeto, lo voy a perder. Eso no es una cuestión de golpe en la mesa, ni... Tú eres consciente de eso, y a la vez que eres consciente de eso, pues vuelves a pagar también eso y te dedicas a solucionar el problema. Que es, tengo que convencerle, pero tengo que convencerle desde la convicción. Porque esto es así por algo, y voy a argumentar por qué es, y si la otra persona comprende que sabes lo que estás haciendo, ahí cambian las cosas mucho. Y eso vale para cualquier actor. Un actor está dispuesto a lanzarse desde el piso 15, pero tiene que saber que hay red debajo. Ten en cuenta que es el trabajo más expuesto del mundo, porque un actor está siempre al borde del ridículo. Porque no es policía, ni es extraterrestre, ni es guerrero interestelar, ni es un premio Nobel, y sin embargo tiene que hacerte creer que eso es así. Y eso está al borde del ridículo siempre. Tiene que mostrar que le da mucha pena eso. Y la diferencia entre estar conmovido por el dolor de alguien y pasar vergüenza ajena porque te quiere convencer de que le da pena algo es muy estrecha. Así que si él cree, si no se siente protegido, o ella, se va a proteger él. Y se va a mantener en una zona donde sabe que las cosas están controladas. Tiene que saber que si tú le pides salir de ahí, si no funciona no lo vas a usar. Y para eso tiene que saber que sabes lo que estás haciendo, que sabes diferenciar. La prueba que contaba Lumet de Marlon Brando. ¿Sabes diferenciar lo que es verdadero de lo que simplemente es técnico? ¿Sabes diferenciar cuando hay compromiso y ha sucedido algo y se ha marcado un clic de cuando simplemente estoy cumpliendo con el expediente y todo eso funciona? Y si el actor ve que quien tiene enfrente ve esa diferencia y que si de repente te dice algo no ha funcionado, tenemos que repetirlo, eso le dé seguridad en lugar de quitársela. Eso permite que tú le puedas decir a un actor, lo tenemos, que está perfecto y ahora vamos a llevarlo más lejos. Es posible que nos pasemos, es posible que nos funcione. Si no funciona, pues volvemos atrás, no lo usaré y ya está. Si el actor confía en quien tiene enfrente, lo va a hacer porque se va a sentir a salvo y eso es natural. ¿Tú entras o discutes o te planteas las distintas metodologías actorales? Es decir, ¿a ti te preocupa que un actor sea más un actor de método y que tenga que estar conectado, ¿no? Bueno, pues a lo De Niro? ¿O puedes trabajar con actores, digamos, más, no sé, pues como Cary Grant o como James Stewart, que son actores fascinantes, pero de unas raíces técnicas diferentes, ¿no? O te interesa simplemente lo que ves en la pantalla, que sea creíble y no te importa de dónde venga, si viene de la infancia o si viene de 5 minutos atrás? Una vez más, no es que puedas elegir. Tú trabajas con 30 personas que son completamente distintas entre sí. Porque además no existe eso de soy del método, no soy del método. Se habla mucho de Stanislavski, pero luego nadie es así. Aunque cada uno tiene sus métodos, efectivamente. Y uno puede decidir estar en personaje todo el rato y otro se deshace de él en cuanto oye corten y lo recupera con facilidad. No importa, porque son como son. Cada uno es como es. Pero le pasa lo mismo al director de fotografía, te pasa lo mismo a ti mismo. El director de foto, tú eres de una manera y otro director es de otra manera. Y contigo hay que trabajar. Como cualquier equipo en una oficina. Tú tienes que gestionar la realidad de las cosas. Y un actor es muy demandante, otro no. Uno es muy inseguro, otro no es inseguro, otro parte de una concentración previa, otro... Tú gestionas eso, percibes eso y modelas eso de la forma más eficiente posible para que pasen las cosas que tienen que pasar, para que pasen las cosas que quieres que pasen. Entre otras cosas porque gran parte del resultado de tu película depende de eso, depende de que eso esté bien. Tú no vas a conseguir grandes cosas destruyendo a un actor o sometiéndote o cuestionándole su forma de abordar algo o no darle el tiempo que necesita para no sé qué. No, tú vas a percibir todo eso y vas a modelarlo.
Y vas a hacer compatible eso con quien tiene enfrente, que tiene otras necesidades y que tienes que gestionar también. Claro, si un actor está pidiendo o demandando constantemente reafirmación, está bien, estás contento, estás... Pues es una pesadez. Y, y pues a un momento dirás, si no te digo nada, no vas a ser borde. No vas a decir, tío, eres un pesado. Probablemente desde el principio vas a tratar de transmitir, si no te digo nada, porque a veces estoy a lo que sea y probablemente has notado que he dicho cosas aquí y aquí y a ti no te he dicho nada, tómatelo como una muy buena señal. Significa que estoy ajustando cosas aquí y acá y que aquí no hay nada que ajustar. Entonces ya te tratas de anticipar a eso, porque percibes una mirada, porque percibes y lo gestionas con un mínimo conocimiento de psicología, pero es normal, en el fondo es lo que hacemos todos con amigos diferentes también. Pregunta así un poco especulativa, ya no te quiero quitar más tiempo, que me quedaría mucho más tiempo hablando contigo. Actores que ya no están entre nosotros, para no ponerte en un compromiso, ¿con cuáles te hubiera gustado trabajar? Si tuvieras disponer de un casting de actores que ya no están en activo. Has mencionado a los dos con los que más me hubiera gustado trabajar, que son Cary Grant y James Stewart. Que, en fin, lo de Cary Grant, por ejemplo, ese sentido del tempo, esa capacidad de retener la reacción un medio segundo, o aquello que hacía cuando había dos discutiendo a los lados y él estaba a punto de intervenir o no, pero que puede llegar a la oscuridad del personaje de sospecha, ¿no? Sí, sí. Y a la vez hacer que cada gesto pueda ser elegante, incluso cuando está con un batín de mujer saltando, es prodigioso. Y James Stewart, ¿no? Esa capacidad de ser verdadero y sólido desde una cierta apariencia de naturalidad, que es a la vez simple y a la vez conmovedora. Claro, no en vano Hitchcock extrajo muchos de sus mejores trabajos o consiguió muchos de sus mejores trabajos a partir de actores tan flexibles y capaces de permitir que fuera incluso en ocasiones el montaje o el contraplano quien aportara esa emoción definitiva. Pero en fin, serían muchos, pero ya que los has mencionado tú antes, te los robo porque probablemente sean como mis dos grandes... ¿Cuál es tu Hitchcock preferido? Y probablemente La ventana indiscreta. Esto es muy de directores, ¿no? Lo de elegir La ventana indiscreta como... Sí. Últimamente se elige mucho Vértigo, ¿no? Sí. Que no está entre mis favoritas de Hitchcock, curiosamente, aunque me apasiona. Bueno, en Sight and Sound la han desbancado, ¿no? Pero había salido ya en estos rankings que, como decíamos antes, tampoco tienen tanta importancia, pero sí, bueno, Vértigo, sí, claro, por todas esas obsesiones. ¿No? Pero es real, porque, claro, esta reflexión de que es una película sobre el cine es posterior. No es la que tuve cuando lo vi en un colegio mayor de Salamanca, que alguien hizo una proyección en 16 milímetros y la vi por primera vez. Esas reflexiones sobre que es una película sobre la mirada, el punto de vista, sobre el cine, son a posteriori, son recensiones críticas que a veces heredas y que... No, la fascinación era real, aunque es verdad que el otro está ahí y opera de forma inconsciente. Y además es una película perfecta para entender que todo en cine se fundamenta en la elección de punto de vista. Si aquí estás siendo objetivo o estás siendo subjetivo o lo estás mirando desde el punto de vista de ese o del tuyo o desde un extraterrestre desapasionado que observa insectos moviéndose en la superficie. Eso determina todo el compromiso del espectador ante eso. Y para eso es ejemplar La ventana indiscreta. Probablemente, si mencionara mis tres grandes Hitchcocks, serían La ventana indiscreta, Los pájaros, que es una película que me entusiasma con esa amenaza surgida de la abstracción pura, algo que casi se repite después en El diablo sobre ruedas o de otra manera. Es casi ficción, ¿no? Sí, sí. Claro, o en The Happening de Shyamalan, también años después. Es algo así. Y la tercera seguramente sería Con la muerte en los talones, ¿no? Que es la puramente aventurera. Y recuerdo que cuando preparábamos Buried, por ejemplo, trataba de transmitir eso. Decía, no vamos a tratar de hacer la soga dentro de una caja. Vamos a tratar de hacer Con la muerte en los talones dentro de una caja. Y te miraban todos como diciendo, ha perdido. Me miraban como diciendo, espero que sepas lo que estás diciendo tú. Sí. El avión no sabemos exactamente dónde lo vamos a poner, ¿no? Bueno, creo que se entendía algo con eso. A veces también hablaba de Indiana Jones dentro de una caja. No, te puedo entender totalmente, claro. Si quieres, se puede cabalgar dentro de... Claro, no vamos a hacer una película para un museo. Este personaje parte aquí y acaba 150 kilómetros más allá.
aunque no se mueva. Bueno, Rodrigo, no te voy a preguntar en qué estás, porque como hemos dicho antes, los proyectos hasta que no se... Bueno, de este se sabe, porque este está anunciado. O sea, Pues- si todo va bien, Cuéntanos. empiezo a rodar en junio y julio. No te daré muchos detalles, pero en fin, es una adaptación librísima, muy, muy libre. ¿Se puede decir librísima además de libérrima? Yo creo que sí, que cuando dices paupérrimo te dejan decir pobrísimo, ¿no? ¿Tú crees? Bueno, venga, sí, librísima. Yo creo que te dejan decir libérrima y librísima, pero tendríamos que Bueno, aquí consultarlo. estuvo Álvarez de Miranda en la Real Academia y decía, cuando a mí me dicen, ¿se puede decir tal? Digo, mira, ¿no ves que lo has dicho? O sea, que esa siempre es su respuesta. Claro, así que... que no soy policía, ¿no? Sí, exacto. como mucho notario. Pues una muy libre adaptación de Escape, una novela muy inclasificable de Enrique Rubio, que es un autor bastante inclasificable también, que se protege muy poco a sí mismo, y si todo va bien, en junio arrancaremos el rodaje. Pues ahí nos tendrás. Bueno, en el rodaje, quiero decir, en la sala de cine. Bueno, estáis invitados también al rodaje, a husmear. Muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias a ti. Bueno, perdón, tengo que hacerte una última pregunta que siempre hacemos, que es preguntarte a quién te gustaría que invitáramos aquí, para que pongas a alguien en un compromiso. Alguien que te apetezca... Sí, saber algo más de él. Y estaría bien que invitarais a Javi Cansado, a Javier Cansado, y en fin, y te desearía muchísima suerte. No, sería un placer Me para encantaría. ti, sería un placer también para ti, pero sobre todo esa capacidad de, en fin, asumir como forma natural un comportamiento cerebral que es singular, que es irrepetible y que es inexplicable, es verdaderamente fascinante. El propio discurrir natural de sus pensamientos es sorprendente y divertido siempre. Nos encantaría. Muchísimas gracias. Gracias.